¿Alguna vez has sentido que caminas pero no avanzas? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo invisible pero real todavía te ata a un dolor, a un recuerdo, a una culpa? Algo que debería haber quedado en el ayer, pero que todavía habita tu hoy. Entonces dime, ¿y si lo que te impide vivir el futuro que Dios ha preparado para ti es justamente aquello que te niegas a soltar? ¿Y si te dijera que hay un momento exacto en el que el cielo decide intervenir, pero que ese momento solo se activa cuando finalmente dejas atrás el pasado? ¿Y si te dijera que tu próxima victoria espiritual no depende únicamente de oraciones y ayunos, sino de una entrega silenciosa, una renuncia invisible a los ojos humanos, pero decisiva ante Dios? Hay un secreto casi oculto que pocas personas comprenden. Dios solo puede construir lo nuevo en un terreno limpio, y tu corazón necesita estar desocupado de todo aquello que Él ya pidió dejar atrás. En este vídeo, el Espíritu Santo quiere mostrarte lo que sucede cuando obedeces el llamado a la liberación y permites que Dios escriba una nueva historia con las líneas aún inconclusas de tu futuro. No se trata solo de pasar una página, se trata de entregar el libro entero para que Él te dé uno nuevo, con capítulos que ni siquiera has imaginado aún. Detente por un momento y reflexiona. ¿Por qué, incluso con tanto esfuerzo espiritual, todavía sientes que algo dentro de ti no se completa? ¿Has pensado que quizás estás intentando vivir el futuro de Dios, cargando pesos emocionales, espirituales e incluso relacionales que Él ya te ha pedido que abandones? Hoy descubrirás que hay un poder silencioso pero decisivo escondido en el acto de soltar. La Biblia no es solo un libro de historias, es una brújula espiritual, y hoy nos sumergiremos en revelaciones bíblicas que te mostrarán claramente qué es lo que todavía te ata al pasado, y más aún, lo que Dios quiere hacer con tu futuro cuando por fin estés listo para dejarle liderar todo. Este video es más que contenido, es un llamado espiritual, un llamado del cielo para todos los que se sienten atrapados en el tiempo, atados a experiencias que Dios ya dio por terminadas. Y tal vez tú seas uno de los que dicen, he intentado soltar, pero no he podido. Y es precisamente por eso que este mensaje ha llegado hasta ti hoy, porque es el mismo Dios quien quiere liberarte ahora. En los próximos minutos caminaremos por pasajes bíblicos intensos. Algunos te conmoverán, otros te confrontarán, pero todos fueron escogidos para desbloquear tu destino. Historias de hombres y mujeres que, como tú, cargaban memorias, dolores y zonas de confort, pero que vivieron lo nuevo de Dios cuando tomaron la decisión de confiar, soltar y seguir. Antes de empezar, escribe en los comentarios con fe: paz en Cristo. Esto es más que un gesto simbólico, es un posicionamiento espiritual. Es tu forma de declarar: Señor, estoy listo para oír lo que tienes que decirme. Ahora bien, si aún no has dado like a este video, hazlo. Al dar like, fuerzas al algoritmo de YouTube a entregar este mensaje a más personas que, como tú, están viviendo atrapadas en el ayer y necesitan vivir lo nuevo de Dios. Estarás ayudando a que la palabra llegue donde quizás ninguna iglesia ha llegado. Y si aún no estás suscrito, debes saber que hay muchas personas que utilizan este canal como apoyo espiritual semanal. Es el único culto que muchos tienen. Al suscribirte, te unes a miles de personas que han decidido mantener viva la llama de la fe. Dios honra a quienes comparten, a quienes difunden el mensaje, a quienes se posicionan. Así que posiciónate ahora. Comenta: paz en Cristo. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita oír esta verdad. Y escucha con atención.
La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave espiritual que desbloquee un nuevo tiempo en tu vida. Una estación que ha estado estancada durante años, pero que puede abrirse con un simple acto de fe. Prepara tu corazón. Silencia todo a tu alrededor. Toma tu Biblia y ven conmigo, porque Dios está a punto de mostrarte lo que Él hace con tu futuro, cuando decides dejar atrás el pasado. La mujer de Lot. El peligro espiritual de mirar atrás. Pocos pasajes bíblicos encierran una advertencia tan fuerte, tan directa y al mismo tiempo tan silenciosamente trágica como la historia de la mujer de Lot. En un solo versículo, Dios nos da una lección que resuena por toda la eternidad. Un recordatorio de que mirar atrás puede costar todo el futuro. En Génesis 19, Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, ciudades corrompidas por el mal, la perversión y la total ausencia de voluntad divina. Lot, justo entre los impíos, es librado. 2 ángeles son enviados para rescatarlo junto a su familia. La orden divina es clara. Corre, sálvate, no mires atrás, no te detengas. Pero la mujer de Lot desobedece. No grita, no se queja, no se resiste, solo mira. Y en ese simple acto, una mirada, sella su destino. Se convierte en estatua de sal, estática, fría, paralizada entre lo que Dios ya ha condenado y lo que aún podría edificar. Esta escena parece lejana, pero es extremadamente actual, porque muchos hoy viven como la mujer de Lot, caminando físicamente con Dios, pero espiritualmente aún girados hacia Sodoma. El cuerpo sale, pero el corazón permanece atrapado. ¿Cuántas veces decimos, me rendí, pero pasamos las noches removiendo recuerdos, culpando a personas, repitiendo errores? ¿Cuántas veces decimos que estamos listos para lo nuevo, pero seguimos atados a heridas, vínculos y memorias que Dios ya pidió dejar? La mujer de Lot nos enseña que mirar atrás es más que nostalgia, es desobediencia disfrazada de añoranza. Mirar atrás es reabrir ciclos que Dios ya cerró. Es mantener vivo lo que el cielo ya ha sepultado. Es renunciar a lo nuevo para alimentar lo viejo. Quizás estés luchando por entender por qué tu vida no avanza espiritualmente. ¿Has considerado que, aún orando por un reinicio, sigues emocionalmente conectado a lo que ya debió morir? Cuando Dios dice, no mires atrás, no está solo protegiendo tu ruta, está preservando tu identidad. El futuro requiere entrega total, y eso incluye la dirección de la mirada. La estatua de sal en que se convirtió la mujer de Lot es símbolo de quien se congela en el alma. Personas atrapadas en el resentimiento, en los y sí, en aquella antigua relación, en aquella imagen no perdonada, en aquella versión de sí mismas que ya no existe, pero aún habita sus decisiones. Lo nuevo de Dios requiere movimiento, fe y obediencia, y sobre todo requiere confianza en que lo que está por venir es infinitamente mayor que lo que quedó atrás. La mujer de Lot pudo haber sido símbolo de liberación, pero se convirtió en memorial de apego. Y la pregunta que hoy resuena en tu corazón es, ¿qué es lo que aún te hace mirar atrás? ¿Es el miedo a dejar una historia que no volverá? ¿Es el apego a una identidad basada en el dolor? ¿Es la culpa por decisiones que ya lamentaste, pero que aún cargas como una carga? Hoy, el Espíritu Santo te llama a girar tu rostro hacia el mañana, a confiar en que el lugar donde Dios quiere llevarte no tiene espacio para sombras antiguas. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». No fuiste llamado a la estatua, fuiste llamado al camino. Así que, como un acto de fe, escribe ahora en los comentarios,
no miraré atrás nunca más. Este es un decreto espiritual, una decisión de confiar en el futuro que Dios está construyendo. Y al dar like a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otros que también necesitan volver el rostro, dejar lo que ya pasó y seguir lo que viene. Prepárate. En el siguiente bloque hablaremos de un hombre que recibió el llamado más desafiante de su vida. Dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, sin saber a dónde iba, pero que, al confiar en Dios, tuvo un futuro transformado. Hablemos del llamado de Abraham y el inicio de una nueva identidad espiritual. Two Dots, el llamado de Abraham, cuando Dios te pide todo para darte más. Cuando hablamos de dejar el pasado para vivir lo nuevo de Dios, pocas historias expresan este llamado con tanta fuerza como la de Abraham, el padre de la fe. Su nombre es mencionado en las Escrituras no solo como un ejemplo de obediencia, sino como el símbolo viviente de alguien que renunció a lo conocido para recibir lo eterno. En Génesis 12, Dios no hace promesas inmediatas, no presenta un mapa, no ofrece un plan detallado, solo dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Nota que Dios no muestra la tierra, solo dice que la mostrará. La única certeza que tenía Abraham era la voz que lo llamaba, y eso le bastaba. Este es el punto más profundo de toda la historia. Abraham dejó lo que era estable, visible, comprensible, por algo que aún era invisible, pero eterno. Y es justamente ahí donde comienza lo nuevo de Dios, cuando decides confiar más en la promesa que en el paisaje actual. Abraham tuvo que renunciar a los 3 pilares que sostenían su vida hasta entonces: su tierra, el ambiente en el que creció, la geografía de su seguridad, el suelo que conocía, su parentela, sus lazos afectivos, los vínculos familiares, las voces que habían formado su identidad hasta entonces, la casa de su padre, la cultura, los valores heredados, el legado humano que lo mantenía en una zona de confort. Para muchos, estos 3 elementos son el fundamento de la vida, pero para Dios necesitaban ser dejados para que algo nuevo e infinitamente mayor pudiera nacer. La verdad es que lo nuevo de Dios raramente llega donde hay acomodación. Él necesita espacio, necesita fe, necesita entrega. Abraham no solo dejó el lugar donde estaba, renunció a quien era para convertirse en quien Dios lo llamaba a ser. ¿Cuántas veces ya te ha llamado el Espíritu Santo a dejar patrones antiguos? ¿Cuántas veces te ha invitado a abandonar una mentalidad limitada, un ciclo emocional tóxico, una rutina espiritual estancada? ¿Pero dudaste por no ver lo que venía después? Abraham fue llamado a caminar por un camino que aún no existía, y ese camino se formaba a cada paso de fe. No había señales, solo la presencia de Dios que lo guiaba en silencio. Y eso, mi hermano, mi hermana, es la fe. Caminar, incluso cuando los pies tiemblan, confiar, incluso cuando la lógica grita. La obediencia de Abraham desbloqueó promesas inimaginables. Dios dijo: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Observa, no solo sería bendecido, sería una bendición. Este es el nivel más profundo de transformación espiritual. Cuando dejas el pasado, Dios no solo cambia tu vida, convierte tu vida en un puente para transformar a otros. Pero todo comienza con la decisión de salir, dejar lo viejo, dejar lo que paraliza, dejar la tierra de la autoprotección y caminar por el camino de la fe. Hoy Dios te pregunta: ¿qué estás intentando llevar que debería ser dejado? ¿No es hora ya de soltar lo que es seguro para recibir lo que es divino?
Abraham nos enseña que la renuncia siempre precede a la revelación. Dios solo reveló la tierra después de que Él comenzó a caminar. Y esta lección es para ti. Hay cosas que solo serán reveladas después de tu decisión. La zona de confort es el cementerio de la fe, pero el camino de la obediencia es el terreno donde florece lo nuevo de Dios. Así que escribe en los comentarios, como acto de entrega y fe: estoy saliendo para vivir lo nuevo de Dios. No importa si aún no ves el siguiente paso, la obediencia es la llave que abre la próxima puerta. Y al dar like a este video, estarás ayudando a otros Abrahames espirituales, personas que están sintiendo el mismo llamado, pero necesitan valor para responder. Ahora, respira profundo, porque en el próximo bloque nos sumergiremos en una historia que muestra lo opuesto a la fe de Abraham. Un joven que tenía todo, menos disposición para soltar. Hablemos del joven rico y el peligro de retener lo que Dios pidió dejar. 3 dots, el joven rico. Mantener lo que Dios pidió soltar es perder el futuro que Él planeó. En Marcos capítulo 10, un joven se acerca a Jesús con un corazón aparentemente preparado. Era un hombre religioso, moralmente correcto, admirado, respetado, alguien que parecía tenerlo todo a los ojos humanos. Pero dentro de él había una inquietud, una sed espiritual, un deseo que ninguna buena tierra podía saciar. Así que le pregunta al maestro: «Buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús, como siempre, responde con profundidad. Primero le habla de los mandamientos. El joven se apresura a decir que los ha cumplido desde su juventud. Y entonces sucede algo que lo cambia todo. Jesús lo mira con amor y toca justo aquello que él no estaba dispuesto a entregar. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La respuesta del joven no es verbal, pero es clara. Se entristece y se va. ¿Por qué? Porque quería lo nuevo. Pero no quería dejar lo viejo, quería la eternidad, pero no quería renunciar a la hora. Quería seguir a Jesús, pero con el equipaje que lo retenía. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué estás reteniendo que Dios ya te pidió soltar? Esta es la verdad espiritual. A veces, lo que no estás dispuesto a dejar es precisamente lo que impide que lo nuevo de Dios florezca. El joven rico no fue condenado por ser rico. Fue confrontado por estar apegado a lo que tenía. Jesús no quería sus bienes, quería todo su corazón, pero él eligió la comodidad en lugar del llamado. Y esa elección aún resuena en muchos corazones hasta hoy. Personas que quieren transformación, pero se aferran a lo que consideran esencial. Una relación que Dios ya dijo que no edifica, un orgullo que bloquea el perdón, un control que impide la fe, un hábito secreto que corroe la intimidad con el Espíritu. ¿Lo ves? El joven estaba frente a la mayor oportunidad de su vida, una invitación personal del propio Jesús para seguirle, y la rechazó. ¿Por qué? Porque le faltaba algo, y ese algo lo era todo para él. ¿Cuántas veces ya te ha señalado el Espíritu Santo lo que necesita ser dejado? ¿Y cuántas veces respondiste en silencio, con miedo o evasión? Este joven podría haber sido un apóstol, un evangelista, un testimonio vivo del poder de Cristo, pero estaba atado a una riqueza que, algún día, el tiempo se llevaría, y perdió una herencia eterna. Jesús no insiste. No obliga a lo nuevo, Él lo propone. Lo nuevo es una elección y siempre exigirá renuncia. ¿Quieres saber lo que Dios hace con tu futuro cuando dejas el pasado? Él libera promesas que estaban guardadas. Él activa dones que estaban dormidos. Él te pone en caminos que solo son revelados a quienes obedecen.
Pero Él no comparte espacio con ídolos, por más hermosos que parezcan. El joven rico nos muestra que el peligro no está en no querer la bendición. El peligro está en querer la bendición sin dejar el apego. Hoy, el Señor te mira con el mismo amor con el que miró a aquel joven y te dice: algo te falta. Tal vez no sea dinero, tal vez sea el control, tal vez sea el miedo a lo desconocido o la vanidad de la autopreservación. Pero sea lo que sea, si está ocupando el lugar de la fe, necesita ser dejado. Así que ahora, como acto espiritual, escribe en los comentarios: nada vale más que Jesús. Esta frase es un altar, es una decisión, es una entrega. Y al dar like a este video, estarás ayudando a otros jóvenes, padres, líderes, hijos, personas que también están escuchando este llamado y que tal vez solo necesiten un empujón espiritual para soltar lo que aún los retiene. No te pongas triste como el joven de la historia. Responde de otra manera. Di con fe: Jesús, lo dejo todo, porque el Señor lo es todo. En el próximo bloque descenderemos a la casa del alfarero. Allí Dios mostrará lo que hace cuando la vida se rompe y cómo moldea un futuro más fuerte, más puro y más glorioso, con las mismas manos que te han sostenido hasta ahora. Four Dots. El vaso en las manos del alfarero, romper para rehacer, el comienzo de Dios. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse. Lo que era firme se derrumba. Lo que era claro se vuelve confuso. Los sueños que parecían tan ciertos se deshacen como si nunca hubieran existido y de repente te encuentras hecho pedazos, pedazos de planes, pedazos de identidad, pedazos de fe. Pero, ¿y si te dijera que Dios hace lo nuevo justo cuando estás roto? Y más aún, que la ruptura es muchas veces el primer paso hacia la transformación. En Jeremías, capítulo 18, Dios envía al profeta a descender a la casa del alfarero. Allí ve un vaso de barro siendo moldeado en las manos del alfarero. Pero durante el proceso algo sucede, y el vaso de barro se rompe en las manos del alfarero. Jeremías 18, versículo 4. Ahora detente aquí. Medita en esta imagen. El vaso no cayó al suelo, no fue arrojado, no fue descartado, fue roto en las manos del alfarero. Y eso lo cambia todo, porque estar roto en las manos de Dios es diferente a estar roto fuera de ellas. Dios no desprecia a los quebrados, los recoge. Dios no desecha el barro imperfecto, lo rehace, y de él hizo otro vaso, conforme a lo que le pareció bien a sus ojos. ¿Entiendes la profundidad de esta revelación? El alfarero no intentó pegar el vaso viejo, comenzó desde cero, porque a veces lo nuevo de Dios no es una reforma, es una reconstrucción completa, es el fin del vaso viejo y el nacimiento de un recipiente que puede contener más de la gloria de Dios. Tal vez estés viviendo exactamente eso. Dios permitió grietas, no por crueldad, sino por amor, porque había deformaciones que los ojos humanos no veían. Orgullo, vanidad, autosuficiencia, heridas no tratadas, miedos ocultos, resistencias espirituales. Todo eso necesitaba ser roto para que Él pudiera moldearte de nuevo. Y lo más hermoso, el texto dice que el alfarero hizo un vaso conforme a lo que le pareció bien a él. Es decir, la nueva forma fue decidida por el ojo de Dios, no por el ojo del vaso. No eres tú quien decide el formato de lo nuevo. Es el Señor quien define perfectamente para qué estás siendo llamado a cargar. Pero el proceso no termina ahí. Después de moldear, el vaso va al horno. Es el calor del fuego lo que lo fortalece. Es la presión lo que sella la resistencia. Es el dolor lo que produce la gloria. Tal vez te preguntes,
¿Por qué Dios simplemente no arregla el vaso viejo? Porque lo viejo no soporta el vino nuevo. Jesús ya lo había dicho, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Lucas capítulo 5, versículo 37. Lo nuevo de Dios requiere un recipiente nuevo. La ruptura no es el final, es el comienzo. El suelo de la casa del alfarero no es un lugar de muerte, es un lugar de transformación. Hoy el Espíritu Santo te dice, aún en pedazos sigues en mis manos, y eso es todo. Tal vez estés en medio de un divorcio, de un luto, de un fracaso, de un vacío existencial, pero Dios te está moldeando, y la nueva forma será mejor, más firme, más llena de gloria, porque el vaso viejo cargaba tu pasado, pero el vaso nuevo cargará tu propósito. Así que, como acto de fe, escribe ahora en los comentarios, sigo en las manos del alfarero. Esta frase es más que un comentario, es una declaración espiritual, es decirle al cielo, realmente no lo entiendo, pero confío, y al dar like a este video, ayudas a otros vasos humanos, como tú y como yo, a darse cuenta de que no fueron rechazados, solo están siendo rehechos. En el próximo bloque nos sumergiremos en una de las trayectorias más intensas de las Escrituras. Un joven traicionado, olvidado e injustamente tratado, pero que vivió el futuro glorioso de Dios, porque decidió perdonar, liberar y confiar. Hablemos de José de Egipto y de lo que ocurre cuando eliges dejar el papel de víctima y alinearte con el plan de Dios. 5. José de Egipto. Cuando el pasado duele, pero el futuro sana. Hay historias en la Biblia que parecen reflejar nuestra propia alma. Y la trayectoria de José es una de ellas, porque al mirar lo que vivió, traiciones, pérdidas, injusticias y desprecios, muchos se ven reflejados ahí. No como espectadores, sino como participantes de una narrativa de profundo dolor, sin embargo, guiada por la mano de Dios. José era solo un joven soñador, hijo amado, separado para un gran destino, pero arrancado de raíz del entorno de amor donde vivía. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, humillado y llevado a un futuro que él no pidió, pero que Dios ya había escrito. La gran lección que brota de la vida de José es que lo nuevo de Dios casi nunca comienza en lugares cómodos. Empieza en el pozo, en el olvido, en el rechazo. Comienza cuando todas las garantías humanas nos son arrebatadas. Y lo que queda es solo la fe, esa fe silenciosa que se sostiene incluso con lágrimas, incluso en el silencio, incluso sin explicaciones. José fue separado de su padre, separado de su cultura, separado de todo lo que representaba seguridad, pero no fue separado de Dios, y eso marcó la diferencia. En la casa de Potifar, incluso como esclavo, José se destacó. Había algo en él que el mundo no podía quitarle, la presencia del Señor. Y aún allí, cuando todo parecía empezar a mejorar, fue nuevamente injustamente tratado y arrojado a prisión por una acusación falsa. Imagina ser fiel a Dios, mantener la integridad, hacer todo bien y aún así ser castigado. José podría haberse rebelado, podría haber maldecido su pasado, podría haberse rendido al papel de víctima, pero no lo hizo. Eligió seguir disponible para Dios incluso en el fondo. No solo soportó la prueba, permitió que la prueba lo transformara. Muchos hoy viven atrapados emocionalmente en lugares que Dios quiere usar como puentes hacia su destino. Pero el problema es que, a diferencia de José, permanecen aferrados a lo que perdieron, al dolor del abandono, a la injusticia sufrida. Lo nuevo de Dios no florece en corazones que alimentan heridas antiguas. José fue elevado al trono de Egipto porque supo perdonar, soltar y confiar.
Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, los acogió. Cuando pudo hacer justicia con sus propias manos, eligió la compasión. Y cuando se reencontró con quienes lo traicionaron, no fue con rencor, sino con lágrimas en los ojos que declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. Esta declaración encierra una madurez espiritual que solo nace en quienes fueron quebrados, pero se negaron a ser definidos por el dolor. José entendió que todo lo que perdió en verdad fue reposicionado, que todo lo que dolió también fue pulido, que todo el camino de dolor sirvió para llevarlo al lugar de propósito. Si se hubiese quedado con su padre, nunca habría gobernado. Si sus hermanos no lo hubiesen vendido, Egipto jamás habría sido salvado del hambre. Lo que parecía una tragedia formaba parte de un plan eterno que ningún ojo humano habría podido comprender al principio. Y aquí está la verdad que necesitas guardar en tu corazón. Hay pérdidas que, en realidad, son el comienzo de tu promoción espiritual. Hay partidas que son liberaciones. Hay silencios que son preparación. José tuvo que dejar el pasado, y no solo en sentido literal, sino sobre todo en el emocional. Necesitó abandonar la identidad de víctima, de injusticiado, de pobre, para asumir la identidad de príncipe, de líder, de proveedor. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero mientras sigas abrazando el dolor como identidad, el trono del propósito seguirá distante. Así que hoy el Señor te invita a hacer lo que hizo José. Suelta lo que no ha regresado. Suelta a quien te traicionó. Suelta el tiempo que no se puede recuperar. Suelta la narrativa del lamento y asume el papel de protagonista del plan de Dios. Cuando haces esto, el cielo se mueve, las cadenas se abren, los dones que estaban dormidos despiertan y el futuro que parecía enterrado florece ante ti. Ahora, con fe y con intención espiritual, escribe en los comentarios: «Estoy en el proceso de Dios». Esta frase es una alianza, es decirle al cielo: aunque no entienda, confío. Al dar like a este video, también estás plantando semillas espirituales. Estás permitiendo que esta palabra alcance a otros que, como José, están en el fondo del pozo, pero a punto de ser recordados por el Rey. En el próximo bloque, continuaremos con una mujer que también necesitó dejarlo todo. Su tierra, su cultura, sus referencias, para vivir lo nuevo con Dios. Hablemos de Ruth y de cómo la fidelidad en el dolor puede llevarte a una línea de honra. 6. Ruth. Dejar Moab para vivir lo nuevo con Dios. La historia de Ruth es una de las demostraciones más bellas de lo que significa dejar el pasado, no solo por obligación, sino por convicción espiritual. Era moabita, extranjera, criada en una cultura que no conocía al Dios de Israel. Tenía todo para quedarse donde estaba, para reconstruir su vida basada en lo que era familiar. Sin embargo, eligió romper con todo lo que no la llevaba al centro de la voluntad de Dios. Y esa elección no solo cambió su destino personal, sino también la historia de la salvación. Ruth había perdido a su esposo. Su suegra, Noemí, también viuda, decide regresar a Belén, su tierra natal. Con el corazón herido y el alma amargada, Noemí anima a las mujeres a quedarse en Moab, a seguir con sus vidas. Orfa, la otra nuera, obedece. Pero Ruth, movida por algo mayor, declara una de las frases más profundas de la Biblia: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». En el próximo bloque,
reflexionaremos sobre un momento colectivo de renuncia y comienzo, el exilio babilónico y el proceso de reconstrucción de un pueblo que necesitó perderlo todo para redescubrir quién era. 7. El exilio babilónico, cuando el comienzo de Dios en la tierra duele. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios en que el cielo parece estar en silencio y la presencia divina parece distante. Uno de esos momentos fue el exilio babilónico, un tiempo de pérdida, vergüenza, dispersión y silencio, un tiempo en que cesaron los cantos, se destruyeron los altares y la identidad de una nación fue sacudida hasta los cimientos. Sin embargo, por paradójico que parezca, fue precisamente en ese escenario de dolor y dispersión que Dios inició uno de los comienzos más poderosos de la historia. Israel se había alejado de Dios. La religiosidad había sustituido la verdadera adoración. El orgullo nacional había ahogado la humildad espiritual. Y aun con las incontables advertencias proféticas, el pueblo insistía en mantener alianzas con el pecado, confiando más en su posición que en su comunión. Fue entonces cuando llegó el juicio. Jerusalén fue saqueada, el templo profanado, los utensilios sagrados llevados a templos paganos y la élite del pueblo fue llevada cautiva a Babilonia. Imagina el dolor. Perder la ciudad santa, el templo donde se manifestaba la gloria de Dios, la libertad para alabar, para caminar por las calles que antes rebosaban identidad espiritual. Ahora, en tierra extranjera, los judíos necesitaban aprender una verdad profunda. La presencia de Dios no está limitada al templo, sino al corazón arrepentido. Y eso es exactamente lo que comenzó a suceder. En el exilio, sin el aparato religioso, volvieron a buscar a Dios con sinceridad. La palabra nos muestra que, aun allí, Dios no los abandonó. Al contrario, levantó voces proféticas para encender la esperanza. Jeremías escribe a los cautivos y en medio del dolor de la dispersión, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, versículo 11. ¿Ves el contraste? El pueblo estaba en el suelo, pero Dios hablaba de paz. Estaban bajo opresión, pero Dios hablaba de esperanza. Esto nos enseña algo poderoso. El escenario no define el plan de Dios. Es el plan el que redime el escenario. Durante el exilio, muchas familias comenzaron a enseñar la palabra en casa. Los padres volvieron a instruir a sus hijos con reverencia. La oración volvió a ocupar el centro de la vida, y la fe, antes superficial, ritualista y mecánica, se volvió viva, interior y real. Ya no había templo, pero había corazones vueltos al Señor, y eso bastaba. El exilio no fue solo un castigo, fue un reposicionamiento. Dios permitió que todo lo externo fuera removido para que el pueblo pudiera reencontrarse con lo esencial. A veces Dios permite el dolor no para destruirnos, sino para llevarnos de regreso. Derriba lo que es de apariencia para restaurar lo que es de esencia. Deconstruye lo que es humano para afirmar lo que es eterno. Después de 70 años se cumple el tiempo de la promesa y Dios levanta a un rey pagano, Ciro, para decretar el regreso. Observa el poder de esto. El mismo Dios que permitió el exilio, ahora mueve el corazón de un emperador extranjero para restaurar a su pueblo. Y comienza la reconstrucción. Jerusalén resucita. El templo es reconstruido, la adoración es restaurada, pero por encima de todo, la identidad espiritual de Israel es reavivada. Esta historia es un espejo espiritual para muchos hoy, personas que se sienten como en el exilio, lejos de casa, lejos de Dios,
viviendo situaciones que no eligieron, intentando entender por qué todo parece haberse destruido. Tal vez estés viviendo una Babilonia emocional. Tal vez estés rodeado de ruinas interiores, pero te digo con fe, es justamente ahí donde Dios comienza la reconstrucción. Él comienza a levantar muros dentro de ti antes de restaurar lo externo. Enciende la llama del altar en tu corazón antes de reavivarla en el templo. Y cuando todo esté listo, cuando el arrepentimiento sea genuino, cuando la adoración sea verdadera, Él te llama de vuelta. Así que escribe ahora en los comentarios con fe: estoy volviendo a Jerusalén. Esta frase es una confesión espiritual. Es el reconocimiento de que hubo exilio, sí, pero también hay arrepentimiento. Es la declaración de que ha llegado el tiempo de reconstrucción. Y al dar like a este video, estás permitiendo que este mensaje alcance a otros hijos que están en cautiverio espiritual y emocional, esperando una dirección para regresar al centro de la voluntad de Dios. En el próximo bloque caminaremos con pescadores comunes, hombres simples ocupados con sus tareas diarias, pero que lo dejaron todo ante una sola llamada. Sígueme. Hablemos de los discípulos de Jesús y de cómo el abandono inmediato de las redes fue el inicio de la misión más poderosa de sus vidas. El llamado de los discípulos, dejar redes y barcas para seguir el propósito. A orillas del mar de Galilea, en un escenario simple, sin plataforma ni audiencia, ocurrió uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento. Era solo otro día de trabajo para pescadores anónimos. El sonido de las aguas, el olor a pescado, las redes siendo lavadas, las barcas siendo preparadas, todo indicaba normalidad. Pero allí, en ese ambiente aparentemente común, lo extraordinario estaba a punto de suceder, porque Jesús pasaba, y donde Jesús pasa, nada permanece igual. Ve a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Están echando las redes al mar, ocupados con lo que era parte de su identidad. Jesús se acerca y declara: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo capítulo 4, versículo 19. Su respuesta es inmediata, sorprendente, casi absurda a los ojos racionales. Ellos, dejando las redes, lo siguieron. Mateo 4, versículo 20. Observa, no hubo negociación, no hubo preguntas sobre seguridad, estabilidad, plan de carrera. No pidieron garantías ni tiempo para pensar. Simplemente dejaron todo porque sabían que esa invitación no venía de cualquier hombre, venía del Hijo de Dios. Y sabían que la presencia que emanaba de Él valía más que cualquier certeza humana. Jesús continúa y se encuentra con otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. También ellos dejan la barca, al Padre, las redes, y lo siguen. Esta escena, que a primera vista puede parecer simple, nos revela una de las verdades espirituales más exigentes y profundas. Seguir a Jesús de verdad requiere dejar algo atrás. Las redes representan el trabajo, la ocupación, lo que sustenta. La barca representa la estabilidad, el plan de respaldo, la seguridad construida con esfuerzo humano. El Padre representa los vínculos, las tradiciones, la historia personal. Todo eso, aunque legítimo, tuvo que ser dejado para que el propósito eterno fuera activado. Los discípulos no sabían lo que les esperaba. No sabían que enfrentarían tormentas, persecuciones, prisiones. Tampoco sabían que verían milagros, caminarían sobre las aguas, serían llenos del Espíritu Santo, pero sabían a quién seguían, y eso era suficiente. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos aferrados a redes rotas? ¿Cuántos todavía permanecen en la barca, esperando una señal mayor, cuando el llamado ya ha sido hecho? ¿Cuántas veces te ha dicho Jesús, sígueme?
Y tú respondiste con después que solucione esto, o cuando tenga más tiempo, o cuando esté más preparado. Los discípulos nos muestran que la disponibilidad para dejar es el primer paso para vivir lo nuevo de Dios. Jesús no busca perfección, Él busca disponibilidad. No busca a los que lo saben todo, sino a los que están dispuestos a soltarlo todo. Seguir a Jesús requiere desapego, requiere renunciar al control, requiere perder para ganar, requiere decir sí, incluso sin saber lo que vendrá después. Pero esa entrega abre caminos que ningún esfuerzo humano sería capaz de construir. Esos hombres comunes, pescadores sin formación teológica, sin posición social, se convirtieron en pilares de la fe cristiana, porque un día soltaron las redes y obedecieron el llamado. Hoy el Espíritu Santo te mira como Jesús miró a Pedro y a Andrés y te dice, sígueme. Y esa voz no resuena para generar miedo, sino para sacarte del lugar donde te estancaste, del lugar donde la rutina te tragó, del lugar donde el pasado aún dicta los límites de tu presente. Si sientes que esta palabra te confronta con amor, escribe ahora en los comentarios, dejo mis redes para seguir a Jesús. Esta declaración es un corte espiritual con lo viejo, es una alianza con lo nuevo, y al dar like a este video, estás extendiendo la invitación de Jesús a otras personas que también están cansadas de solo pescar peces y quieren pescar destinos. En el próximo bloque conoceremos a un hombre que vivió paralizado durante casi 4 décadas. Pero todo cambió cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Descubrirás cómo el pasado no define a quien cree y cómo la cura comienza cuando decides cargar lo que antes te cargaba a ti. El paralítico de Betesda, cargando la cama que antes te sostenía. Imagina pasar 38 años atrapado en el mismo lugar, viendo personas ir y venir, escuchando promesas que nunca se cumplen, esperando un milagro que siempre parece sucederle a otro. Esta era la vida del hombre junto al estanque de Betesda, un lugar rodeado de expectativa, pero también marcado por la frustración. Allí se reunía una multitud de enfermos, con la esperanza de que las aguas fueran agitadas por un ángel y que al sumergirse en ellas recibieran la sanidad. Pero para este hombre el tiempo pasaba y nada cambiaba hasta que apareció Jesús. Y como siempre, cuando Jesús entra en escena, lo imposible es confrontado. El Señor se acerca y hace una pregunta que parece simple, pero que encierra un abismo de significado. ¿Quieres ser sano? Juan, capítulo 5, versículo 6. Esta pregunta podría haber sido respondida con un sí directo, pero el hombre responde con una explicación. Dice que no tiene a nadie que lo ayude, que siempre llega tarde, que nadie lo mira. En otras palabras, está tan acostumbrado al dolor que ya lo ha transformado en parte de su identidad. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces vestimos el dolor como un manto? ¿Cuántas veces abrazamos el sufrimiento como si fuera la única forma de vivir? Jesús escucha la explicación, pero va directo al punto. No discute el pasado, no pregunta sobre las causas de la parálisis. Emite una orden que resuena hasta hoy en los corazones de todos los que esperan un giro de parte de Dios. Levántate, toma tu cama y anda. Juan 5, versículo 8. Esta orden es más que física, es espiritual. Es un llamado a dejar de vivir postrado frente a una esperanza desgastada y avanzar en dirección a lo nuevo. Y hay un detalle que encierra una enseñanza profunda. Jesús le dice al hombre que cargue la cama. Esa cama era símbolo del dolor, de la limitación, de la dependencia. Era donde vivía, día tras día. Pero ahora, al llevarla sobre sus hombros, deja de ser definido por ella.
La cama que antes lo dominaba, ahora se convierte en un testigo. Lo que antes era signo de derrota, ahora sería prueba de la gloria de Dios. Muchas veces, la parálisis no es del cuerpo, es del alma. Hay personas que, aunque caminan, viven emocionalmente acostadas en camas de frustración, amargura, victimismo, culpa. Están atrapadas en el pasado, en lo que perdieron, en lo que no lograron, y esperan que algo cambie sin darse cuenta de que la sanidad requiere un movimiento de fe. Lo nuevo de Dios no es pasivo, Él requiere una respuesta. Jesús está preguntando, ¿hoy realmente quieres ser sanado? Porque ser sanado implica cambio, implica responsabilidad, implica asumir una nueva identidad, dejar el victimismo, abandonar la dependencia emocional y espiritual de sistemas fallidos y aceptar que la liberación ha llegado. Tal vez te acostumbraste al estanque, tal vez piensas que tu momento nunca llegará, pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte, el milagro no depende del estanque, depende de la presencia de Jesús. Ya no necesitas esperar que alguien te meta en el agua. Dios mismo vino hacia ti. Ahora Él te dice que te levantes y más aún te dice que cargues la cama, porque es tiempo de mostrarle al mundo que aquello que antes te retenía ahora es solo un recuerdo de gracia. Ya no necesitas dormir donde sufriste. Puedes caminar con la cabeza en alto, con la fe renovada, con la certeza de que lo nuevo ya ha comenzado. Así que escribe ahora en los comentarios: estoy levantándome. Esta frase es más que una respuesta, es una proclamación. Es declarar que ya no aceptas ser definido por el dolor, que la parálisis del pasado queda atrás. Y al dar like a este video, estarás ayudando a otras personas que también están al borde del estanque, esperando un toque de Jesús. En el próximo bloque conoceremos a un hombre que vivía al margen de la sociedad, ciego, excluido, ignorado, hasta que decidió soltar la capa que lo definía y correr hacia Jesús. Hablemos de Bartimeo y del poder espiritual de abandonar el manto del pasado para ver el futuro con los ojos de la fe. Bartimeo, soltando la capa para ver el futuro de Dios. En los márgenes polvorientos del camino entre Jericó y Jerusalén, un hombre estaba sentado. Su nombre era Bartimeo. Era ciego, mendigo, excluido, alguien que vivía en las sombras de la vida, invisible para la mayoría. Sus días se repetían como un ciclo de supervivencia: oír pasos, extender la mano, rogar por algo de atención. Pero aquel día algo diferente estaba por suceder, porque Jesús estaba pasando. Y cuando Jesús pasa, incluso los que no ven, perciben. Al escuchar el murmullo de la multitud, Bartimeo entiende que algo extraordinario se aproxima, y sin ver absolutamente nada, reconoce con el corazón lo que muchos no reconocieron con los ojos. Clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, versículo 47. La multitud intenta silenciarlo. Le dicen que se calle, que no moleste, pero cuanto más intentan callarlo, más fuerte clama, porque quien está cansado de la oscuridad no se conforma con el silencio. Quien ha vivido demasiado tiempo al margen ya no quiere observar, quiere participar. Entonces Jesús se detiene. Sí, el maestro interrumpe su camino. Mira a ese hombre sin nombre y le dice que lo llamen. Y es ahí donde ocurre uno de los gestos de fe más significativos de toda la Escritura. Bartimeo, arrojando su capa, se levanta y va hacia Jesús. Marcos 10, versículo 50. Esa capa era más que un trozo de tela, era un símbolo de su condición. Era lo que lo identificaba como ciego, como mendigo. Era su manto oficial de dolor.
Esa capa era lo que el mundo decía que él era. Pero incluso antes de ser sanado, la arroja. Antes de tener su visión restaurada, abandona la identidad que lo aprisionaba. Esto es fe, fe que precede al milagro, fe que actúa antes de ver, fe que confía en lo que Dios va a hacer, incluso sin entender cómo. Bartimeo nos enseña que lo nuevo de Dios exige que sueltes la capa del dolor. ¿Cuántas personas aún cargan capas invisibles hoy? Capas de rechazo, de culpa, de baja autoestima, capas de religiosidad, de vergüenza, de miedo, capas que dicen, tú nunca vas a cambiar. Ese es tu lugar. Pero Jesús está diciendo hoy, lanza esa capa porque ya no la necesitas. Ya no eres el ciego, el mendigo, el excluido. Eres hijo, eres llamado, eres heredero del reino. Y entonces Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta es simple pero poderosa. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante vio, pero el texto no termina ahí. Dice que Bartimeo, después de recibir la visión, siguió a Jesús por el camino. Es decir, no regresó a donde estaba. No se conformó con la nueva condición. Comenzó una nueva jornada, porque el milagro no es el final, es el comienzo del propósito. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando a soltar la capa, a abandonar la identidad que el mundo te impuso, a dejar atrás la etiqueta del pasado, la parálisis del alma, la historia de dolor que aprendiste a repetir, porque cuando Jesús pasa, el futuro se libera. Y solo ve de verdad quien se levanta, quien arroja lo que carga y corre hacia él. Es entonces que realmente ves. Así que ahora, con sinceridad y fe, escribe en los comentarios, estoy soltando mi capa. Este es tu acto profético, tu decisión de no vivir más bajo los límites del ayer. Y al dar like a este video, estás permitiendo que otras personas atrapadas al borde del camino escuchen que sí hay esperanza y que Jesús todavía se detiene por los que claman. En el próximo y último bloque, caminaremos hacia la conclusión de esta jornada espiritual. Aunaremos todas las enseñanzas y revelaremos la clave que puede desbloquear la nueva estación de Dios para tu vida. Prepara tu corazón, porque lo que viene ahora es la confirmación final de lo que Dios quiere hacer en ti, cuando el pasado se deja atrás. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, debes saberlo. Eres raro. No raro porque terminaste un vídeo largo, sino porque muchos comienzan una jornada espiritual y pocos permanecen hasta que el cielo habla por completo. Y tú permaneciste, escuchaste, absorbiste, fuiste tocado, y ahora estás frente a algo que tal vez nunca habías notado antes. Tu futuro espiritual está directamente conectado a cuán dispuesto estás a soltar lo que ha pasado. Durante esta jornada caminamos juntos por historias bíblicas intensas, profundas, transformadoras. Vimos a la mujer de Lot, que miró atrás y quedó paralizada en el tiempo. Vimos a Abraham, que lo dejó todo para vivir todo lo que Dios tenía. Vimos a José, que eligió perdonar y fue exaltado. Vimos a Ruth, que dejó Moab y entró en la línea del Mesías. Vimos a los discípulos, que dejaron redes y barcas. Vimos al paralítico, que cargó su cama. Vimos a Bartimeo, que arrojó la capa. Y todos ellos tenían algo en común. Confiaron en lo invisible. Confiaron en que Dios solo pide que se deje algo cuando está a punto de entregar algo infinitamente mayor. Y ahora el Espíritu Santo te hace una pregunta. ¿Qué sigue todavía en tus manos, que debería estar a los pies de la cruz? ¿Cuál es el miedo que aún no has entregado? ¿Cuál es la memoria que aún llevas como herida abierta?
¿Cuál es la relación, el hábito, la narrativa interna que aún te impide vivir con libertad? Tal vez creíste que soltar duele demasiado. Y sí, soltar duele. Pero quedarse en lo que Dios ya cerró duele más. Hay un peso que solo se alivia cuando se suelta. Hay un tiempo que solo comienza cuando el viejo se termina. Y hay un futuro que solo se abre cuando el pasado finalmente se abandona. Dios te está llamando a lo nuevo, no a un nuevo genérico, teórico o simbólico, a un nuevo verdadero, profundo, espiritual, concreto, un nuevo donde tu identidad será restaurada, donde tu fe será madurada, donde tus dolores serán convertidos en ministerio, testimonio, sanidad para otros. Pero ese nuevo no llega por inercia, llega por decisión. Y hoy, ahora, es el momento de tu decisión. Así que, como una marca espiritual, como una forma de sellar esta jornada, escribe ahora en los comentarios: estoy listo para vivir lo nuevo de Dios. Esta frase será tu altar, tu bandera, tu respuesta. Y cuando lea los comentarios, sabré quiénes fueron los escogidos que llegaron hasta aquí. Ya no eres alguien atrapado al ayer, eres un constructor del mañana con Dios. Y si aún no has dado like a este video, hazlo ahora. No por vanidad, sino con propósito. Al dar like, fuerzas al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a otras personas que necesitan oír esta misma palabra. Estarás evangelizando con un clic. No subestimes el poder de un like cuando se hace con fe. Y si aún no estás suscrito al canal, te lo digo con toda convicción. Esto no es solo un botón, es un pacto. Es una señal al cielo de que quieres seguir recibiendo alimento espiritual. Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Para ellas, este canal es la única palabra de la semana. Si valoras esto, suscríbete. Si ya estás suscrito, qué honor tenerte aquí. Eres parte viva de esta obra. Y comparte este video. Envíalo a un amigo o familiar, alguien que necesita oír a Dios. Porque lo nuevo no es solo para vivirlo, es para difundirlo. Ahora respira hondo, cierra tus ojos, deja que la música de fondo toque tu espíritu.